Nuevo bloque en marcha acá en el aire del show de la selección, en Radio El Mundo, en AM 1070, y vamos a hablar con un histórico preparador físico de la selección argentina, quíntuple campeón del mundo con la selección. Está del otro lado de la línea el señor Gerardo Salorio para charlar unos minutos con nosotros acá en el show de la selección por Radio El Mundo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Rubén Gómez te saluda. Quiero preguntarte, antes que nada, ¿qué estás haciendo por estos tiempos? ¿A qué te estás enfocando fuerte? Contame cómo son tus días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, estoy trabajando en Pilar, en un lugar que se llama D10, que hay 500 chicos que están trabajando en este momento acá. Es un proyecto a largo plazo en el cual la idea es, ya estamos jugando juveniles de AFA y infantiles de AFA. Y a su vez los chicos menos competitivos, ¿no? La idea es que en un par de años estemos preparados para llegar a Primera D. Es un proyecto muy ambicioso, muy lindo. Tenemos también fútbol de damas. Y bueno, estoy trabajando acá desde el mes de diciembre, algo muy, muy bonito. Para ubicar a la gente, estoy al lado del Club San Patricio de rugby, este, con 3 canchas de fútbol y bueno, más de 150 pelotas para entrenar. Hola, ¿qué tal Gerardo? ¿Cómo le va? Agustín Eyuris lo saluda. Y yo quiero saber cuál fue la clave de ese cuerpo técnico con Peckerman a la cabeza para tener tanto éxito en las selecciones juveniles. ¿Qué es lo que para usted hay que tener y tiene que tener el equipo de trabajo para poder llegar a tener ese éxito en cuanto a títulos y después también a jugadores que se siguieron desarrollando con exitosas carreras? Bueno, primero tener un buen jefe. José era un gran jefe y que supo plasmar lo mejor de cada uno de nosotros. Cada uno tenía un don y ese don él lo ponía al servicio del equipo. Es decir, nosotros trabajábamos mucho y conocíamos mucho la categoría. Las categorías juveniles, nosotros habíamos trabajado juntos durante más de 10 años en Argentino Junior, nos conocíamos y teníamos una idea de cómo manejarnos y cómo realizarlo. Así que él tenía un ojo clínico excepcional para eh, encontrar jugadores y después nos fue pasando ese ojo a nosotros y bueno, armamos un cuerpo técnico que cada uno tenía algo que el otro no tenía. Ese fue el secreto de nuestro éxito y trabajaba muy bien en equipo. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto poder hablar con vos. Mi nombre es Víctor Santander y yo quiero también puntualizar sobre una de las características desde lo generacional. ¿Creés que la camada en la cual fue tan exitosa Argentina tiene que ver justamente con aquella época en sí, por la calidad de jugadores, por la prestancia en cuanto a la atención, en cuanto a los conceptos tácticos, que también posteriormente también fue una camada de muy buenos directores técnicos? En comparación con la actualidad, que quizás los chicos están más conectados con otras cosas? ¿Crees que la cuestión generacional tuvo mucho que ver en ese sentido a la hora de hacerle llegar el mensaje futbolístico al jugador? Lo que pasa es que son épocas diferentes. Esta época tenemos la tecnología donde nos lleva un determinado tiempo y hacer entender al jugador que hay que mirar fútbol y hay que estar en continuo contacto con la pelota. Sí, creo que fue una camada excepcional de la Argentina, que sigue dando a Argentina buenos jugadores, pero como esos, no. Recuerdo una anécdota. Un día estábamos al lado del campo de juego viendo la 79, la categoría 79, que es la de Pablo Aymar, para que tenga referencia, Pablo Duscher, de Aldo Duscher. Y José me dice, este es el futuro del fútbol argentino. Acá tenemos los futuros crack del mañana. Y yo miraba la práctica y realmente veía cosas excepcionales. Estaba también el Cucho Cambiaso dentro de esa camada, era un poquito más chico, pero
Pero sí, vivían por y para el fútbol, vivían en el predio. Yo siempre digo que tenían las llaves del predio. Marcaron un hito excepcional. Gerardo Salorio es el que habla con nosotros acá en Radio El Mundo, en AM1070, en el show de la selección. Gerardo, te quiero preguntar sobre Messi, quiero puntualizarte sobre las características de su personalidad, cómo eran de chico, vos lo viste y mantuviste relación por muchos años siguientes. Contame si fue cambiando, si siempre fue el mismo, porque siempre se le reclamó, entre comillas, que tenga más presencia, más personalidad de capitán, pidiéndole quizás algo que no tenía. Hoy se lo ve en otro rol, más preponderante, mucho más activo con sus compañeros, pero vos que estuviste ahí en concentraciones, en planteles, en diferentes torneos, ¿cómo es Messi particularmente? No, Messi es como es, no ha cambiado mucho. Lo único que los años le van dando más experiencia para poder trabajar y poder dialogar. No es de muchas palabras, se expresa poco. Sí, por ejemplo, para que tengas una idea de lo que lo conozco, lo vi muy feliz en los últimos partidos del Barcelona. Es como que le encontró la vuelta de nuevo. A él le gusta la pelota, le gusta jugar, le gusta jugar. Es un tipo muy simple, que no sobresale sobre el resto en cosas que pida. Se acostumbra a lo que hay. Si todos comemos choclo, él come choclo. Y si todos comemos bife, él come bife. Es muy simple. Es un ser humano excepcional, con una simpleza bárbara. No la ha perdido nunca. Por más que pasan los años, yo todavía a veces lo voy a ver y converso con él y es como si hablara con el Leo, que alguna vez lo acerqué a mi habitación en el Mundial de Holanda y le dije, bueno amigo, te están mirando de Alemania, estamos jugando la Copa Confederaciones, te está mirando José y te va a citar para el próximo partido que tenga la selección mayor. Así que bueno, eso es Leo. ¿Qué balance hace a la distancia de lo que fue el Mundial 2006? Recién incluso Rubén le consultaba por Messi y en ese momento se había armado la polémica de que si tenía que ingresar o no en ese partido con Alemania. Pero más allá de eso, en líneas generales, ¿cómo vio el Mundial de Argentina, que tenía un gran equipo, y después el desenlace contra los alemanes, que otra vez estuvimos cerca de ganarles y lamentablemente en el último tiempo se nos complica mucho? Bueno, mira, un partido especial. Nosotros teníamos una Ferrari, hay que mirar los 23 jugadores que teníamos anotados en la lista de buena fe. Uno mejor que el otro. Teníamos dos por puesto y se sacaban chispas. El partido ese era un partido donde nosotros lo ganábamos cómodamente y en un momento determinado José lo que nos dice, así como un comentario pero al aire, que la única manera que tenía Alemania era hacer un gol de cabeza, nada más. Y bueno, después se nos produjo otro hecho también que en el partido fue preponderante. Se lesiona a Bondancieri porque recibe un golpe en los intercostales que le hacía perder el equilibrio. Entonces tuvo que sacarlo y entrar Franco. Eso, instintivamente, cualquier equipo se te tira 30 metros más atrás. Y bueno, nos costó y se nos metió el equipo un poquito más atrás. Y bueno, gastamos el tercer cambio en Cruz, que fue a los 33 minutos, el gol vino a los 35, y le pidió a Cruz que defendiera la pelota tanto en nuestra área como en el área contraria. Lamentablemente, recuerdo que le dije a Grondona cuando llegamos al final del partido y perdimos por penales, le digo, Julio, este es un tema que lo tiene que estudiar FIFA. En los alargues tiene que haber un cuarto cambio, porque esto le va a dar, al fútbol le va a dar más dinámica. Y fíjese que nosotros nos perdimos de tener a Messi. La idea de llevar a Messi en ese mundial era llevarlo de a poco. Y jugó muchos minutos, muchos minutos.
Pero bueno, es lógico que tuviera bronca en ese momento de que no entrara, pero son decisiones. El técnico tiene que tomar decisiones en 10 segundos y la decisión que tomó él era que nos podían hacer un gol de cabeza como nos terminaron haciendo el gol. Y lamentablemente también justo cuando vino el cambio vino la lesión de Abondancieri, se juntó todo. Gerardo, hoy la velocidad en el fútbol parece ser un ítem infaltable a la hora de poner en cuestión el trabajo de cada cuerpo técnico. Por eso también existen los famosos GPS, esos que se utilizan en cada partido para tener números y valores de cuál fue el rendimiento de cada jugador. ¿Vos qué importancia le atribuís a eso? ¿Qué importante es en el entrenamiento tener todos esos datos? ¿Y cuál es la diferencia con el antes, ¿no? ¿Cómo se medían esos datos antes? ¿Cómo se trabajaba digamos, tratando de tener la mayor cantidad de datos posibles? Y si era algo un poco más, digamos, más que tenía que ver con la intuición en el antes y ahora quizás con todo sobre la mesa prepondera más el tema de tener los datos a mano. Bueno, no, mira, nosotros lo teníamos, se llamaba los cardiotacómetros. Lo trajimos a la Argentina, fuimos los primeros en usarlo en el año 97, donde lo volcábamos todo en la computadora y veíamos. Ahora, velocidad sí, pero con precisión. Y velocidad con precisión hay un solo jugador en el mundo que la hace, prácticamente, que es Messi. El resto a veces se pasa de velocidad o se queda corto en la definición. Es muy difícil manejar este tema. Y los tiempos son iguales. Lo único que nosotros utilizamos también mucho el ojo. Y bueno, y los cuerpos técnicos eran más acotados, eran cuerpos técnicos de 4. Hoy tenés analista de partido, tenés un tercer preparador físico como para recuperar, un segundo kinesiólogo, y se hacen cuerpos técnicos de 10 o 12, que ya en ese momento Europa los tenía y nosotros éramos 5, 6. Yo no estoy en contra de esto, yo creo que han llegado para bien. El tema es colocarlos en el lugar justo y en la oportunidad justa como para que se desarrolle. Como una vez un preparador físico me preguntó si servían para ganar campeonato. Y le digo, no, no sirven para ganar campeonato, pero sí sirven para tener mayor información. Yo creo que en mi época de preparador físico, que empezó en los 80, tuve diferentes cambios como profe. Empecé primero con las pretemporadas que se hacían en Necochea, en la arena, en la sierra, y corríamos y rompíamos rodillas como locos porque hacíamos kilómetros. Bueno, después terminamos haciendo los trabajos intervalados y después terminamos con los trabajos intermitentes y bueno, y ahora con el GPS tuve que ir adaptándome hasta con los trabajos de fuerza. Hay que estar estudiando como un médico todos los días un poquito para seguir progresando. Gerardo, quiero preguntarle sobre su trabajo en esos planteles, en esos mundiales, más o menos en qué se enfocaba. Y también preguntarle sobre el rol que tenía, ¿no? Porque hemos entrevistado a muchos y la verdad, siempre con una palabra cariñosa, recuerdo de usted, por eso es que lo veníamos buscando para entrevistarlo, porque muchos de los campeones nos hablaban de usted, caso como una especie de amigo, padre, consejero, más allá del trabajo. Y quiero preguntarles también alguna anécdota, algo que quiera compartir, que se pueda compartir, porque siempre al oyente, ya incluso a nosotros también nos gusta este tipo de cosas. ¿Alguna anécdota con algún plantel específico o con planteles? Bueno, yo no le regalaba nada, ¿eh? Primero me odiaban y después me empezaban a querer. Era un tipo bastante duro, exigente, pero siempre tenía el don de saber escuchar. Armaba muy buenos grupos de trabajo y tenía también otra cosa que los hacía jugar a la noche para armar los grupos. De 10 a 11 de la noche era una hora para jugar.
diferentes juegos, donde yo me sacaba el silbato, me sacaba la campera y decía, acá se va Gerardo, acá se va el profe y llega Gerardo. Valía todo, me podían decir cualquier barbaridad, si cobraba más, si cobraba bien. Era un juego, pero cuando ya se ponía la cosa un poquito brava, me volvía a poner la campera, el silbato y digo, volvió el profe. Acá se cortó. Nos dio muy buenos resultados porque armamos muy buenos grupos. Y anécdota me quedó, por ejemplo, en el Mundial de Malasia llegó el papá de Placente con 3 bolsos. Me dice, profe, ¿le alcanzaste estos bolsos a los chicos? Uno era para Pablo Rodríguez, otro era para Placente y otro para Marquí. Y cuando lo abro estaban llenos de golosinas. Y yo les tenía prohibido que comieran golosinas, pero entonces lo abro, lo llevo a mi habitación y los guardo debajo de la cama. Cuando llega el momento, los cito a los 3 en mi habitación y le pregunto si están comiendo bien. Me dice, sí, estamos comiendo bien. ¿Están seguros? Sí, perfecto. No, estamos alimentando perfectamente bien. Esto, lo otro, que acá, ya. Bueno, llegó el momento que saco los bolsos de abajo de la cama, los abro, los tiro arriba, la cara de los 3 era como que se habían visto al diablo. Digo, bueno, todo esto se lo acaba de traer el papá de Diego. Vamos a hacer una cosa. Yo les doy los bolsos y les voy a dar las galletitas para que puedan tomar mate. Digo, pero todo el chocolate y todas las golosinas me las voy a guardar. Y después de cada partido van a ver lo que voy a hacer. Era tanta la cantidad que eso me llegó antes de empezar el campeonato. Después de cada triunfo, de cada partido, decía, por ejemplo, bueno, repartí una barra de chocolate grande. Hoy comemos chocolate, un pedazo cada uno, gracias a Pablo Rodríguez. Y lo repartía. Y por toda la gira que hicimos por Malasia, por las 2 islas del campeonato, hasta el último día, el día de la final, terminamos comiendo chocolate y golosina. Todos unos personajes. Ricardo, le consulto por la opinión que tiene sobre la selección mayor en general. ¿Por qué le parece que hace tantos años que no puede consagrarse? Siendo también que muchos de los juveniles que ustedes han tenido en esa etapa tan gloriosa y que se consagraban prácticamente en todos los torneos a nivel juveniles, después estuvieron también en la mayor y no lo pudieron hacer. ¿Por qué le parece que hace tanto Argentina que no puede lograr un título a nivel mayores? Bueno, porque es algo muy difícil. Brasil estuvo después de 70, 26 años sin lograr un título. 26 o 28 años sin lograr un título. Lo gana en Estados Unidos después en el año 98, 94, ahora se me mezclaron, 94, el año 94, tuvimos 26 años. Creo que nosotros tuvimos equipo para lograrlo y donde más cerca estuvimos fue en Brasil, donde no nos cobraron un penal evidente, nos agarramos un gol de entrada que hubiera cambiado todo el partido y después Alemania nos gana en el minuto 117 de alargue. Es muy difícil ganar un mundial, se te tienen que dar muchas cosas, no tener amarilla, los cruces como se te den, no tener jugadores lesionados. Es complicado, es muy complicado. Yo tengo mucha fe que en este proceso que encara Lionel clasifique el equipo y ya sin un Messi que no va a ser la figura, sino que va a ser con la actuación estelar, como en el teatro, con la actuación estelar de Messi, podamos armar un equipo en el cual podamos pelear otra vez los grandes lugares. Pero les dejo una referencia. Cuando Messi ya no esté más, nos va a costar muchísimo insertarnos dentro de los 10 mejores del mundo. Porque lo que está saliendo en este momento en la Argentina son jugadores de buena calidad, pero no de máxima calidad. Todavía el jugador diferente no está saliendo, se está perdiendo. Es un tema a mejorar y a trabajar, en lo cual tenemos que trabajar todos en esto. Los formadores. Yo siempre digo que cuando contrata un formador, un dirigente, le tiene que hacer contrato por 5 años y pagarle bien.
y decirle, nunca va a dirigir la primera. Usted cuando echen al técnico de primera, dirige la subcomisión de fútbol. Usted, porque cuando baja a primera, ya quiere dirigir primera división. Y yo tengo que tener a alguien que se dedique a manejar juveniles. Por eso yo creo que este proceso que lleva Placente, que lleva Aymar, que lleva Leo, que lleva el Bocha Batista, que llevan todos los muchachos, hay que darle tiempo, porque creo que con el tiempo vamos a tener los frutos que estamos necesitando. Pero vamos a tener equipos, pero no individualidades como teníamos, que eran muchísimos. Sí que vamos a tener equipos que peleen, pero para eso tenemos que sacarnos también tenemos que tener más generosidad. Y a veces pensamos mucho en los clubes y no le damos los jugadores a la selección. Entonces hay que ser más generoso. Hay que ser mucho más generoso. Hoy, antes nosotros para ir de gira a Europa íbamos con la selección. Ahora cualquier equipo puede ir de gira a Europa. Esa es la gran diferencia que se está notando. Pero bueno, es un tema que tendrá que discutir las nuevas generaciones. Yo le estoy dando el diagnóstico. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a trabajar la mentalidad, no solamente desde lo físico, sino desde la cabeza de un jugador, a como se hacía antes a lo largo de los años, a diferencia de cómo se trabaja ahora, en lo que puedas aportar desde tu lugar de preparador físico para que mejore ese jugador, para que simplifique sus pensamientos, para que sus acciones con la pelota sean cada vez más certeras? ¿De qué manera, digamos, de un tiempo atrás a hoy, se pudo trabajar en ese aspecto? Hoy en día existe una palabra que se llama neurociencia. La neurociencia es el arte de hacer pensar y de tomar decisiones, que muchas veces un jugador no tiene clara dónde tiene que tomar la decisión y cómo la debe tomar. Generalmente es muy difícil, porque la mente es la que domina las piernas. Entonces nosotros tenemos que hacerlo pensar y hacerlo tomar determinaciones, porque en la cancha está solo. Y ahí es donde tiene que decidir, en el uno contra uno, que ya no lo vemos, en el tratar de buscar el desborde sobre el otro jugador. La toma de decisiones pasa a ser fundamental. Y pasa a ser fundamental lo que ese jugador trate de sumar para el equipo. Entonces, bueno, ahí vamos a ver los líderes. Líderes tenemos líder 1, líder 2, líder 3. El líder 1 es aquel que decide y programa, y el 2 es el que ayuda la decisión que tomó el 1, y el 3 es el que acompaña la decisión del número 2. Si nosotros conformamos todo eso, vamos a tener un equipo que realmente piense, pero la toma de decisiones es fundamental hoy en día, cómo hay que trabajarla y cómo hay que manejarla. Gerardo, como para terminar, le quiero preguntar qué es lo lindo y lo malo de esta profesión, si es que tiene algo malo. Imagino que tiene muchas cosas lindas si es la que eligió y encima le dio tantas satisfacciones y popularidad. Si hay algo lindo o malo de esta profesión. Bueno, lo lindo es cuando un jugador te viene a abrazar y te dice gracias, cumpliste tu cometido. Vos no tenés que olvidarte nunca que, además de preparador físico, sos docente. Ahí viene el problema. Cuando vos crees que sos preparador físico nada más. No, nosotros somos formadores, somos docentes. Y lo malo es... yo tuve 3 vestuarios que lloré mucho. Uno fue el preolímpico, el 99. Otro fue un Sub-17 que no clasificamos para Nueva Zelanda. Y el 2006, donde yo me di cuenta que era mi mundial y no iba a ser nunca más campeón del mundo en mayores. Pero fueron tantas las alegrías que esas 3 te las cuento como para decirte que en el fútbol también hay cosas malas y hay que superarlas. Pero ¿sabes lo bueno? Mirá, ayer, 28 de abril, se cumplieron 26 años que fuimos campeones en Qatar.
y ustedes me siguen llamando. Entonces quiere decir que hemos dejado como grupo una marca en el orillo, como se dice, ¿no? Una marca de calidad en selecciones nacionales. Para mí es una satisfacción y un gran orgullo. Así que, como digo, no, cuando voy al supermercado tengo que pagar como todo, pero las 5 medallas del mundo no me las saca nadie, ¿eh? Las tengo grabadas en mi piel, en mi pecho. Y así pasó charlando con nosotros en el show de la selección Gerardo Salorio, preparador físico, 5 veces campeón del mundo con la selección argentina. Gerardo, un abrazo enorme, le mandamos un cariño y pase sus redes sociales, su manera de contactarse para este emprendimiento que está haciendo. Abrazo grande y muchas gracias. Bueno, es muy fácil por Facebook, que son 33.000 seguidores que tengo. Es profesor Salorio, Gerardo Salorio. Instagram es @profesalorio. Y bueno, Twitter lo mismo, pero el Instagram es el que más me comunico. Y van a ver todo el movimiento que tenemos acá en D10, que es algo que a mí me vino muy bien, porque es muy parecido como cuando empecé en AFA. Está todo por hacerse y hoy en día estoy acá en el medio de entrenamiento y estoy mirando hacia la cancha de fútbol y veo más de 50 criaturas corriendo atrás de una pelota y pasándola bien. Así que muchísimas gracias por la nota y les mando un abrazo grande. Espero que sigan bien y estos programas le hacen muy bien al fútbol argentino, por lo menos a la selección nacional. Gracias.